Capítulo 10. El robo del estaño en Cayagua había llegado en aquellos tiempos a tal grado que bien podía decirse que, de la producción total del metal, por lo menos una cuarta parte era absorbida por el robo. El robo y los negocios relacionados con él, como el rescate, eran el gran aliciente que atraía a esos lugares diversas clases de gentes. Aún muchos de los obreros afluían allí más que por lo subido de los salarios que pagó por un tiempo la compañía, por las facilidades que encontraban para el robo. Y en vano era que la compañía tocara diferentes resortes para combatirlo. Se organizaban policías numerosos, se daban magníficas primas por los descubrimientos y delaciones, se establecían castigos terribles, se hacían trabajos de seguridad más o menos ingeniosos, y el estaño seguía escurriéndose con facilidad y constancia sorprendentes. Se robaba en el interior de las minas, en las canchas, en los almacenes y hasta en las carretas y animales cargados del precioso metal. Robaban los hombres, las mujeres y los niños, esto es, los borrateros, los apiris, los pongos, los chivatos, las lavadoras, las pallires y chirapas, hasta los policías robaban. Y en verdad que se daban tales mañas que por muy rigurosa que fuese la vigilancia, no era fácil descubrirlos. De noche subían hasta las proximidades de las minas caravanas de hombres y borricos que regresaban cargados con el metal. Aún de día el robo era considerable. Los mineros que salían del trabajo se llevaban con facilidad siquiera algunas libras. Las mujeres, vestidas de pesadas y gruesas polleras, salían con el peso aún más aumentado en ellas. Contar con los chaquiris era inútil. Estos no hacían más que registrar superficialmente a la gente. Con las mujeres ni aún se podía hacer eso. Muchas se enojaban diciendo que, bajo el pretexto de registrarlas, se las hacían presiones poco honestas. Por lo demás, la mayoría de tales chaguiris estaba también compuesta de ladrones. Dado semejante orden de cosas, bien se sorprenderá que las casas de rescate prosperaban. En esos tiempos, dichas casas no se podían implementar insosteniblemente en Cayagua por las restricciones impuestas por la compañía, pero se les establecía en el pueblo de Uncía, distante apenas unos kilómetros de las minas. De este modo, Uncía vino a ser en poco tiempo el centro principal de acción de los rescatadores y el seguro foco a donde afluían los vendedores del metal sustraído. Muy pronto fundáronse allí, sobre todo por comerciantes austriacos, casas de rescate que se enriquecieron como por ensalmo. Siendo el rescate permitido por las leyes bolivianas, no había por qué acobardarse en emprender tal negocio, y aun cuando los más de los metales rescatados procedían del robo, como casi nunca los industriales podían probar esa procedencia en las innumerables cuestiones que se suscitaban con ese motivo, resultaba que los negociantes se mantenían dentro de una situación muy ventajosa. Tal cosa alentaba a los ladrones y estando el rescate sobre todo apoyado en ellos, vino a ser considerado lógicamente como uno de los negocios más lucrativos y seguros. Tal era el negocio al que Emilio se había dedicado. Naturalmente, Emilio, como hombre audaz y despreocupado, no anduvo con tapujos y procuró que su industria le diese ganancias suficientes a llenar sus necesidades de hombre derrochador, a lo sumo como lo era. Por otra parte, exento de ciertos escrúpulos, él no se limitaba a recibir, a la manera de otros, lo que los vendedores le traían. Movíanse con admirable diligencia de una a otra parte. Se ponía en íntimo contacto con los mineros, estimulábales de una u otra manera a recoger la mayor cantidad posible de metal para entregarle, y, en su afán, llegaba a predicar la legalidad y aun la santidad del robo. Emilio vivía en Uncía, donde recogía el grueso del metal que se le entregaba, pero también se iba con frecuencia a Yayagua, cuando allí entregaba mejores expectativas. Y fue así como lo encontró Martín. Hacía ya un año que Emilio era rescatador, y se hallaba tan satisfecho que despertaba en él nuevas ambiciones. Lo que ahora quería era amplificar su negocio. En un principio había sufrido no pocos contratiempos y aún estuvo a punto de abandonarlo. Los proveedores de metal no siempre se presentaban, se retrasaban en sus compromisos buscando otros compradores o le engañaban.
En estos inconvenientes mortificaban al mozo que deseaba ganar como otros. Un encuentro feliz favoreció sus anhelos. Cierta noche regresaba de Yayagua a Uncía, muy irritado porque un trabajador que debía entregarle algunos sacos de metal no había podido cumplir esta obligación. Acompañaba a Emilio un joven que había garantizado al deudor y que había ofrecido entregar por cuenta de éste en Uncía el indicado metal. Emilio caminaba echando sapos y culebras contra varias personas y lamentándose de tener que tratar con gente que solo estaba buenas para fiarse y no para pagar. De pronto, su compañero le hizo una extraordinaria proposición. Díjole que él podría entregarle con seguridad todas las noches por lo menos 10 quintales de metal. ¿Quién era aquel mozuelo? Había dicho a Emilio llamarse Lucas Cruz, pero lo demás fue tan reservado que inútilmente Emilio le hizo un mar de preguntas sin conseguir que le dijese otra cosa que aquello de que efectivamente podría entregarle cada noche 10 quintales de metal. Emilio, naturalmente muy intrigado, cesó el convenio con el joven proponedor, aunque dudase mucho de la seriedad de tal compromiso. Pensó que bien podría tratarse de un embaucador y sencillamente de un simple de espíritu. Mas como no le podía traer ningún perjuicio esta aventura, quiso seguirla siquiera como un asunto de diversión. Y cuánta fue su sorpresa cuando, en la noche siguiente, recibió puntualmente los 10 sacos ofrecidos. Asimismo, en todas las noches siguientes, venía esa misma cantidad con una regularidad tal que Emilio se quedó verdaderamente estupefacto. Pronto, algunos mineros a quienes pidió datos sobre aquel muchacho tan reservado y tan extraño, dijéronle que era un buen chico, que merodeaba desde hacía algún tiempo en las minas. Llamábanle el niño, era muy popular y muy querido entre los mineros. Tenía cara imberbe y lozana, ojos azules y cabellos rubios. Era muy simpático y un rematado ladrón. Hacía pocos meses que se presentó en las minas. Nadie sabía de dónde vino. Fue barretero por un mes, pero se cansó de ese oficio y eligió el otro. No había quien como él supiese urdir mejores procedimientos para sacar el metal de las minas y hacerlo trasladar a Uncía burlando la vigilancia de los serenos. Vivía muy cerca de las principales socavones, ya en una cueva o ya en la casa de un minero con cuya hija mantenía relaciones de concubinato. Desde allí hacía sus excursiones generalmente nocturnas, recolectaba cuando les entregaba a los mineros que se servían de él como el intermediario. Luego lo hacía conducir al mercado, es decir, a Uncía. Los días de tempestad eran los preferidos para llevar sus tareas. Indiferente al frío, al viento y a la nieve y a las más terribles borrascas, atravesaba los torrentes, trepaba por los peñascos como un gamo, se deslizaba sobre las pendientes nevadas como unos cuantos personajes derrapados y audaces como él para llevar a término sus temerarias empresas. Soportaba las privaciones sin lanzar una queja. Era tan resistente como simpático y tan atractivo como inteligente. Todos se admiraban de que aquel muchacho que parecía un niño guardase un caudal de energía y valor increíbles, pero lo más notable era su desprendimiento. Cuanto dinero ganaba, lo derrochaba sin tasa entre hambrientos, haraposos, mujerzuelas, truhanes, enfermos, viejos, niños y aun delincuentes. No guardaba nada para sí, ni aun se vestía regularmente. Parecía un hermoso mendigo, mejor, parecía un ángel vestido de harapos. Por lo demás, casi nada se sabía de los antecedentes de Lucas. Emilio, que trató de intimarse con él inútilmente, hizo por averiguarlo. Lucas fue con él tan reservado como lo había sido con los otros. Lo más que llegó a decir fue que no tenía padre, que su madre lo echó de su lado muy niño y que su país era muy lejano. ¿Qué hizo al verse solo? ¿Por qué lugares vagó? ¿Cuáles aventuras le pasaron? Naturalmente, la fantasía popular bordeaba mil comentarios sobre su persona, quien le consideraba simplemente como un colegial corrido de las aulas, quien como un escapado del presidio, quien como hijo de una familia ilustre, hasta había quien le tenía por el mismo diablo. No faltaba tampoco quien le considerase como un enviado de Dios, singularmente unas cicatrices que se le descubrieron en la cabeza cierta vez que se hizo recortar completamente su abundante cabellera, dieron pasto abundante a las habladurías. ¿De qué provenían tales terribles señales?
Seguramente Lucas habría hecho cosas tremendas. Y sin embargo, Lucas era un ser suave, manso y humilde. Fuera de daros accesos de furor a que contra su voluntad se le había llevado alguna vez, siempre se le veía revestido de un aire tranquilo y dulce. Su trato era igual con toda la clase de gentes. Mostraba un no sé qué de cándido y de paciente. A no ser tan bello como un ángel, se le habría comparado fácilmente con un buey. Tal era el colaborador que tan afortunadamente había encontrado Emilio.